Viceministro, buen mediodía. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Perdón que lo corrija, Federovisky es mi apellido. Federovisky, ahora sí, correctamente así el apellido. Muchas gracias. ¿Por qué no está la ley de humedales en lo que es la convocatoria extraordinarias? Me parece que es una prerrogativa del presidente de la Nación determinar qué va a extraordinarias y probablemente el presidente de la Nación no haya decidido que en este momento la ley de humedales tuviera que ir. De todos modos, eso no significa que para el Poder Ejecutivo y para el Ministerio de Ambiente en particular, la discusión, el debate respecto de una ley de humedales es evidentemente una deuda que en materia ambiental la sociedad tiene consigo misma y por supuesto el Parlamento. Será el momento en el que el presidente de la Nación lo decida o cuando el Parlamento considere que esa discusión tiene que darse, que efectivamente se lleve a cabo. No obstante lo cual, a mí me gustaría aclarar que la ley de humedales, si bien, insisto, desde el Ministerio de Ambiente reiteramos que es necesaria, no es un fetiche. Quiero decir, no es que el día que tengamos una ley de humedales automáticamente los criminales que encienden fuego a mansalva y usan el fuego como reemplazo de la topadora en las islas del Delta del Paraná van a cambiar mágicamente su actitud, o que los jueces van a perseguir a estos criminales que permanentemente están atentando contra el bien común en favor de su interés particular. ¿No cree usted necesario una mayor presencia preventiva en zona de islas para evitar el ecocidio que estamos teniendo? La verdad no creo que el ecocidio, como usted lo califica, los incendios forestales en grandes magnitudes que estamos padeciendo en la zona de islas, tengan relación directa con la ausencia de prevención, porque la política preventiva se ha desarrollado a tal punto entre 2020 y 2021 que hemos tenido una merma importante en la cantidad de hectáreas quemadas, al menos en esa zona en la cual usted me está haciendo referencia. Por supuesto, la prevención tiene que ser cada vez más aguda, tanto es así que el lunes próximo estamos inaugurando en la zona del Delta del Paraná 5 torres con otras tantas cámaras de detección de humo y calor, con una tecnología ultramoderna para poder llegar a tiempo a cada uno de los focos, y estamos licitando otras 5 para poder cumplir también con un fallo de la justicia que imponía instalar allí faros de conservación. Por lo tanto, la preservación, mejor dicho, la prevención es interesante como actitud, la estamos llevando a cabo, pero no resuelve absolutamente todo. Buena parte de lo que tenemos que resolver está en el combate a los incendios y allí también estamos pertrechándonos y trabajando con la provincia o las provincias involucradas. Se habían anunciado la instalación de 3 faros de prevención, de conservación. Uno que está frente a Rosario no está del todo instalado. Hay otro en la zona más norte que funciona a medias. El de Villa Constitución fue cambiado de lugar. ¿Qué pasó con ello? Discúlpeme, pero evidentemente no me escuchó la respuesta anterior, porque lo que le dije es que el lunes estamos inaugurando no 3 que usted me está reclamando, sino 5. Bueno, pero esos 3 ya estaban anunciados y estaban concretados. ¿Qué pasó con ellos? No. Discúlpeme, no es así. No es así. Nosotros siempre tuvimos clara la comunicación respecto de que se iban a inaugurar y poner en marcha y en funcionamiento los 5 faros simultáneamente. Por supuesto hubo cambios, hubo alteraciones de locaciones, esto normalmente ocurre en cualquier circunstancia porque hay que calibrar, hay que definir cuál es el mejor lugar para que la cámara tenga el mejor recorrido y así sucesivamente. El día lunes próximo, el 31 de enero, el ministro Cabandier y yo mismo vamos a estar recorriendo la zona e inaugurando formalmente y poniendo formalmente en funcionamiento los 5 faros de conservación y le insisto, inmediatamente se pone en marcha una licitación para instalar otros 5 que aspiramos a que estén funcionando en el primer semestre de este año. Usted decía que hubo menos hectáreas incendiadas el año pasado con respecto al 2020 y es realmente un dato de la realidad. Quiero decirle que, y usted corríjame si los números no son exactos porque no tenemos los números oficiales, se perdieron en el 2020 aproximadamente, o se incendiaron aproximadamente unas 700.000 hectáreas, comparado con el 2021 de unas 270, 300.000. ¿Es así ese dato? Es aproximadamente así. No tengo tampoco yo el dato específico en el momento aquí, delante mío, pero es aproximadamente ese dato. Efectivamente es así. Mucha gente dice, el eslero dice, bueno, mire, no se incendió tanto con respecto a lo que fue el 2020 porque hay muy poco que ha quedado, que ha sobrevivido, encima en un contexto de una bajante histórica como la del Paraná.
con todo respeto, ¿a usted le parece que no hay mucho por quemar todavía? El delta del río Paraná tiene bastante más que 700.000 hectáreas. Digamos que por lo menos unas cuantas veces más y perfectamente podría quemarse. Y por el contrario, la bajante del río Paraná pronuncia todavía estas conductas porque lo que está ocurriendo, y creo que ustedes lo deben saber y efectivamente la gente que está en la zona de Rosario y aledaños también lo conoce, no es quema de pastizales romántica para ver si podemos recuperar los retoños o los brotes. Lo que está ocurriendo en el delta del río Paraná, y por eso yo lo califico de criminal, es simplemente utilizar la bajante del río Paraná para quemar zonas que están aflorando, luego de quemarlas, colocar un terraplén para impedir que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel y de ese modo transformar el uso de un humedal original en un campo de agricultura o ganadería intensivas o lo que es peor muchas veces de un emprendimiento inmobiliario. Ustedes saben perfectamente, y creo que ustedes también lo han denunciado, que en las últimas semanas aparecieron en inmobiliarias de la zona loteos de zonas que habían sido quemadas hace poco más de 6 meses. Por lo tanto, que haya disminuido notoriamente el número de hectáreas en un ámbito donde las hectáreas son más o menos equivalentes, son cualitativamente y ecológicamente similares, es un dato muy alentador y muy positivo. ¿Se conoce efectivamente quiénes son los propietarios de esos campos que finalmente terminan siendo emprendimiento inmobiliario? Creo que es una pregunta pertinente que debieran hacérsela a la justicia. Indudablemente, la justicia tiene los elementos. Desde el Ministerio de Ambiente, el ministro Cabandier ha iniciado querellas en la justicia federal de la zona para poder precisamente perseguir judicialmente a los, no solo a quien enciende el fuego, que en definitiva es un instrumento, sino a los dueños de los campos o a aquellos que promueven que, por ejemplo, se quemen zonas de tierras fiscales para después obligar a loteos a precio vil. Creo que debería ser la justicia quien investigue eso y por lo tanto esa pregunta es pertinente para ellos. Sí, más que la justicia me parece que debería ser el Estado, en este caso el Estado provincial de Entre Ríos o el municipio de Victoria, a quien venimos reclamando la información de quién es el catastro de cada uno de esos lugares como para poder tener responsabilidad. Se imaginará que no somos nosotros desde el Ministerio de Ambiente de la Nación quienes podemos ofrecer una respuesta respecto del catastro de la ciudad de Victoria. Claro, pero es el Poder Ejecutivo Nacional el que está representando usted, viceministro. Si el Gobierno Nacional no tiene esa información... por eso le estoy diciendo, no es que no tengamos la información, no es nuestra competencia. Lo que le estoy diciendo es que es un país federal, los municipios tienen sus competencias, las provincias las propias y el Poder Ejecutivo Nacional también las propias y nuestras competencias las estamos ejerciendo a tal punto que le estoy informando de la instalación de las cámaras de detección de humo y calor, de la inmensa inversión que estamos haciendo en la zona, en medios aéreos, en brigadistas, el apoyo que estamos brindándole a la provincia de manera sistemática cada vez que la provincia de Entre Ríos o la provincia de Santa Fe así lo requieren. Por lo tanto, desde el Poder Ejecutivo y además lo que le acabo de decir, el ministro Cabandier se presentó como querellante hace más de un año y medio a la justicia y no hemos tenido ninguna respuesta concreta en ese tiempo. Una estrategia entonces que al menos no ha dado resultados desde el punto de vista judicial. Es una manera de verlo, es una manera de verlo. La sensación que tiene el rosarino rosarina es que el problema empieza a tomar agenda que empieza a estar cuando el incendio llega cerca de Buenos Aires. La verdad no creo que por lo menos para nosotros, para el Ministerio de Ambiente y para el Gobierno Nacional, eso sea una valoración justa. Le puedo señalar con nombre y apellido y todos los datos concretos, todas las veces que hemos estado físicamente, el ministro, yo, su jefa de gabinete, distintos funcionarios del gobierno, pero además con materiales, con medios aéreos, con brigadistas, con aportes del Tesoro Nacional, con inversión directa en cada uno de los lugares. La verdad que me parece que no es una valoración justa, aunque puedo entender desde lo mediático que mediáticamente aparezca en los medios nacionales, en algunos por cierto, cuando el humo llega a la ciudad de Buenos Aires. Mediáticamente, y tengo alguna historia en el tema respecto de eso, puedo coincidir con usted. No desde el punto de vista político, de ninguna manera. Los brigadistas plantean inconvenientes en lo que es provisión de recursos. Usted me decía que va a haber más recursos todavía. De hecho, si comparamos los recursos
del Plan Nacional de Manejo del Fuego del año 2021 con los años anteriores, hemos septuplicado, es decir, multiplicado por 7 los recursos concretos que tenemos para todo el Plan Nacional de Manejo del Fuego, no particularmente o solamente para el área de Entre Ríos y Santa Fe. Sin embargo, siempre creemos que es necesario tener más recursos y así lo estamos resolviendo. Por eso el presidente de la Nación firmó días atrás el decreto de declaración de la emergencia ígnea que permite que tengamos un mayor presupuesto para esta temporada, que por supuesto se va a volcar en cada uno de los distritos a medida que las provincias vayan solicitándolo. No olvidemos, por favor, que se trata de un país federal y que, por lo tanto, la participación del Poder Ejecutivo Nacional se da cuando las provincias así lo solicitan. Sé que es una competencia, como usted decía, del presidente de la Nación. ¿Se impulsará desde el Ministerio de Medio Ambiente de Nación que este año 2020 al menos exista un proyecto de ley de humedales para el ejercicio parlamentario del 2022? Proyectos de ley de humedales ha habido y va a seguir habiendo, y el Ministerio de Medio Ambiente, no ahora en la oportunidad que usted manifiesta, sino en el año 2021 y en el año 2020, este Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabe qué? No recuerdo que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno anterior haya hecho lo mismo, porque el entonces presidente Macri, el 2 de febrero de 2016, prometió en el Día de los Humedales que se iba a votar la ley de humedales en el transcurso de ese periodo legislativo y como usted bien sabe, eso no ocurrió a pesar de ese acto. Pero, insisto, 2020, 2021 el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, a través del ministro Juan Cabandier, reiteradamente señaló la necesidad de tener ese debate. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo este año. Viceministro, gracias por atendernos. Que tenga buen mediodía. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. El viceministro de Medio Ambiente de Nación en de 12 a 14, con incendio de islas. Prácticamente 1 millón de hectáreas se perdieron en los 2 últimos años. En lo que va del mes de enero, entre 10.000 a 15.000 hectáreas incendiadas, según datos extraoficiales, frente a las costas de Rosario.